Yo estoy con Roberto Costa, senador provincial por Juntos y además precandidato a concejal por Escobar, y también está Guillermo Moreno, precandidato a legislador, para hacer una lectura de lo que es la situación de la pobreza en la Argentina, la lectura de la pobreza y la economía. Roberto, gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias a vos, un gusto estar con ustedes. Bien, yo sé que estás recorriendo la provincia de Buenos Aires, que conocés muy bien Escobar, pero hacemos una lectura de la pobreza y después te voy a preguntar por las palabras del presidente ayer, en donde mencionó que comenzaba a darse una reactivación económica en la Argentina. Bueno, el tema de la pobreza creciente en el país tiene que ver con una posición del gobierno que generalmente pondera el pobrismo y al mismo tiempo desconoce los valores reales de las encuestas y los valores reales de los índices. Desde que está este gobierno se generaron, según lo que se plantean en distintos lugares, 3.150.000 nuevos pobres. Esto significa, pero para la decirlo pandemia así, no tiene un rol principal en esta generación de pobreza, digo, Roberto. No, la generación de pobreza tiene... En la Argentina nos venimos peleando para ver quién genera más desde hace mucho tiempo. Acá no es cuestión de decir que la culpa es solamente de este gobierno. Son muchos años donde se generó pobreza. Donde llegamos a guarismos importantes, ahí por el 2001, 2003, 2004, después nos recuperamos y volvimos a caer a partir del año 2018. Esta es la realidad, más allá de a quién le toque que se lo ponga. No es el caso mío venir acá solamente a criticar a este gobierno, sino a una situación de una política equivocada de hace más... A lo largo de la historia. A lo largo de la historia, pero también hubo aciertos en el medio. Los menos, pero aciertos. Hubo aciertos en el 2000, 2004, 2005, hubo aciertos en el 2016, 2017, y bueno, después se cometen errores porque estamos en una situación crítica, una situación que no se ataca solamente diciendo que podemos afrontar la pobreza con nuevos planes. ¿El kirchnerismo genera pobreza, dijiste? ¿Generador de pobrismo, dijiste? ¿Eso dijiste recién? El gobierno... Porque lo tengo a Guillermo Moreno, pondera el pobrismo. Pondera al pobrismo, como que tener algo en la Argentina o en el mundo está mal y que siempre los pobres son mejores. Y no es cierto. Nosotros necesitamos que todos tengan trabajo, nosotros necesitamos que esa ayuda que le damos a aquellos que hoy están necesitando porque no pueden trabajar sea solamente para atacar la emergencia y no para una constante absoluta y para siempre. El peronismo ayudaba al trabajador, asistía al que no tenía, pero ayudaba y premiaba al trabajador. Y el mismo general Perón en su momento habló de que el que por lo menos no construía o no podía lograr con su trabajo lo que consumía, estaba haciéndole un mal a la sociedad. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Hay que atender la necesidad, hay que atender la emergencia, pero hay que generar empleo. Para generar empleo hay que generar seguridad jurídica, hay que plantar y decirle al privado que va a poder trabajar con la misma posición de hoy el día de mañana y que de esa manera el que puede invertir, las inversiones, los inversores, los grandes contratistas, las grandes empresas se radiquen en la Argentina para generar más y mejor empleo. El problema que tenemos nosotros es que los privados disparan porque acá le rompen la cabeza con los impuestos. Me quedo con esta última frase que lanzó Roberto Costa. Guillermo, ¿es así? ¿Los privados disparan porque no hay garantías? Mira, evidentemente citó a Perón. Está muy bien. ¿Lo citó bien? Muy bien, lo citó muy bien. Cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, era la frase del general, pero no tiene por qué saberla de memoria, el concepto estaba bien. Tuvo partes de hallazgo en su intervención y yo me voy a detener en el final porque sobre el diagnóstico es muy importante porque marca la diferencia en sintonía fina, pero que después en las políticas se expresan y no damos solución. Primero, el hallazgo. El hallazgo fue que dijo, tuvimos un pico de pobreza 2001, 2002, y a partir de 2003, 2004 empezamos a bajar. Lo dijo, ese es un reconocimiento muy importante. Vos no te olvides que he participado en cantidad de programas donde me acusaban de que nosotros habíamos dejado la pobreza del 30%. Si nosotros hubiésemos dejado la pobreza del 30%, ¿cuánto tendría que estar ahora? Es ridículo que Alberto Fernández me diga que está en el 40 y pico. Eso violenta el sentido común, decir que en el gobierno de Alberto Fernández, desde
Cristina Kirchner, Alberto Fernández, la pobreza aumentó un 40% solamente, de 30 a 42. Eso es una tontería. La única explicación es la que dijo el caballero, se tuvieron hallazgos. Y la verdad que la pobreza durante la década ganada del exitoso gobierno peronista, que cumplió con la doctrina, se bajó la pobreza. Era cuestión de dejar que transitara la realidad para estar estos debates de los socialdemócratas e incluso de Alberto Fernández, que iba por todas las radios y todas las televisiones diciendo que el gobierno peronista había fracasado. Ahora, dicho esto, vamos al final, porque eso me parece que sí es muy importante para que nos pongamos de acuerdo. Dale, vayan preparándome las placas de pobreza, por favor. No se genera empleo como condición indispensable porque no hay seguridad jurídica, que es lo que dijo el caballero, dijo Roberto. Es una posibilidad, sí. O no se genera empleo porque las empresas no son rentables. Si vos pensás que solo seguridad jurídica, entonces lo único que tenés que hacer es garantizar que el que va a venir cumpla las reglas del juego. Eso es lo que dijo Macri. Y sin embargo la pobreza aumentó. Porque en realidad la base de la generación de empleo es que las empresas sean rentables, que es lo que hizo el peronismo. Y ahí vamos a lo importante. El peronismo pudo bajar la pobreza porque tuvo una política económica consistente y coherente, donde el Estado gastaba menos de lo que recaudaba y la Argentina le vendía más al mundo de lo que compraba. Con esos dos pilares, el sector privado, y esto es lo importante, en la década peronista extraordinaria, el sector privado es el que hizo crecer la economía, no el Estado, no como piensa Alberto Fernández o Kicillof, no el Estado. En el exitoso gobierno peronista que yo integré, los que invertían era el sector privado. ¿Cómo te lo demuestro? Porque el Estado gastaba menos de lo que recaudaba, extraía recursos menos de los que volcaba, con lo cual si la economía creciera porque los recursos los ponía el sector privado, ahí tenemos que volver. Pará, vamos a repasar en placas, datos, información, y vamos a ir analizándolo con Guillermo, con Roberto, por supuesto. Más de 22 millones de habitantes perciben planes sociales, y muchos apuntan a esto, Roberto, creo que algo mencionaste recién justamente, ¿no? La gran cantidad de planes sociales que hay en la Argentina. Yo no sé si terminan, en definitiva, ayudando o no al crecimiento de un país o al sueño del crecimiento de un país. Ayudan a pasar la emergencia, es necesario atender a aquellos que se quedaron sin trabajo. El tema es la capacitación, que se dejó de dar, que en un tiempo se planteó, que nunca se terminó de confirmar y que se dejó de dar para que se puedan insertar en el trabajo de vuelta. Mirá, pero vamos por esto, porque hay algo que dijo Moreno que yo dije lo mismo, que hay que darle no solamente seguridad jurídica al privado, sino que también le estamos rompiendo la cabeza con los impuestos. Y ahí es donde dejan de ser rentables los privados. Por eso se van. Pensé que ibas a utilizar otra frase, que dudaste. No, bueno. Pensé que ibas a utilizar otra frase y dudaste. Lo miraste a Guillermo y digo, no la va a usar. No, porque también todos tenemos... Porque para que nos conozcamos, yo participé, y no lo voy a negar, porque cualquiera agarra hoy y se fija, de Cristina Cobos y vos. Yo soy un radical que jugó, que en el año 2005 fue a la Casa de Gobierno, habló con el presidente Kirchner, al que le tengo un gran respeto, y con Alberto Fernández en el mismo día, y decidimos encaminarnos para ese lado, y jugamos 2007 ese episodio. No esperábamos después algunas posiciones tan duras y terminamos jugando de otra manera, pero eso no quiere decir que no nos podamos poner de acuerdo, que eso es lo que hay que jugar en la Argentina, y que no se puede jugar en la Argentina de Alberto. No tiene que haber más grieta, en la Argentina de Alberto no se puede jugar el tema de pensar que nos podamos poner de acuerdo para salir, porque acá no sale un solo partido. Y ahí vas a estar de acuerdo con Guillermo Moreno, que mucho no lo aprecia a Alberto Fernández, Guillermo, no sé por qué. Más de la mitad de los chicos menores de 15 años... Es indiferente. No, son pensamientos diferentes. No, me es indiferente. Ah, te es indiferente. Claro, no es que lo aprecio o no lo aprecio. Pará, te es indiferente. Soy presidente de la Argentina, pero para mí, en términos amicales, me es indiferente. Bien, pará. Más de la mitad de los chicos menores de 15 años del conurbano son pobres. Son pobres. Son pobres. O sea que yo le quería preguntar... Digo, ¿cómo sacás a más de la mitad de los chicos del conurbano menores de 15 años de la pobreza? Yo le quería preguntar eso a Guillermo. Preguntale a Guillermo, dale. A ver, si en la década ganada había un plan económico que fue muy bueno, ¿cómo hoy, Cristina, que perteneció a ese gobierno, vivimos sin plan económico?
Bueno, es uno de los misterios de este gobierno. Creo, mirá, me dio la sensación que Cristina, cuando optó por la opción Kicillof allá en el 14, era una opción táctica. Quizás ahora se empiece a demostrar que es una opción estratégica y entonces de alguna manera hay un sesgo muy importante en toda la estructura del gobierno, empezando por el presidente de la socialdemocracia, y se olvidaron del peronismo. Por eso hay otras listas peronistas en la provincia de Buenos Aires. Mientras no hagan un plan económico similar al exitoso del peronismo, no hay manera de sacar a la mitad de los jóvenes o a los millones de argentinos que están en la pobreza. No hay otra manera de sacarla que con trabajo. Y para que haya trabajo en el sector privado tiene que haber rentabilidad empresaria. Y para que haya rentabilidad empresaria tiene que haber equilibrios macroeconómicos. Así lo hizo el peronismo y lo más importante, lo vamos a volver a hacer, con todo el respeto a los radicales. Sí. Los únicos exitosos en este siglo fuimos los peronistas. Venimos y le decimos a la población bonaerense, ¿viste? Vote peronismo, vote la lista que nosotros encarnamos, porque vamos a hacer lo que ya hicimos y eso demostró ser exitoso. Punto. Bien, pará. Antes de seguir con el resto de la placa que tenemos, vuelvo con Matías Rezano. Dale, Mati, te estamos escuchando. No para de pasar gente, se dan cuenta de esto, ¿no? Mientras hablamos con Roberto Costa y con Guillermo Moreno, pasan y pasan miles de argentinos en este 7 de agosto. Mati, te escuchamos. Sí, para ilustrar justamente lo que está diciendo Dani, son 10 cuadras al menos de constante transcurrir de personas que van con destino a la Plaza de Mayo, con las consignas que ustedes mencionaban en el piso. Vamos a tratar... ¿Te puedo parar un segundito? A ver, se va. Un segundito. ¿Por qué? A ver, ¿cómo se vive en los barrios? Se va la chica. A ver, vamos a tratar de parar a alguien. Párame un segundo, a ver. Un segundito. Tranquilo, Mati, tranquilo, porque van rápido, tienen que llegar a la Plaza de Mayo a las 15 horas. Ahí viene la columna, Dani. Claro. Tranquilo. Van las columnas. Estas son las últimas columnas. Sí. Estas son las columnas que justamente estaban estacionadas en la avenida Jujuy, esperando que llegara la peregrinación. Ahí van marchando la columna principal del movimiento Evita con las banderas de fondo, bombos, trompetas, estandartes y también el pedido que es una de las consignas justamente de esta peregrinación, que es tierra, trabajo, techo y salario universal. Bien. Diferentes organizaciones exigiendo justamente estos pedidos. Bien, bueno, ya volvemos, Mati, ya volvemos. ¿Qué me querías decir, Valeria? Me parece que hay que diferenciar. Esto no es la peregrinación por el trabajo de San Cayetano, no. Digamos, no es. Esto se convierte en una marcha política con una petición totalmente lógica. Renta básica universal. Sí, y aparte tierra y con trabajo. Sociales, y todo lo que nosotros también. Sí, reclamo al gobierno y todo lo que todos deseamos. Y también hay que decir, como una realidad, que no estamos con las mismas condiciones de los 12 años del Frente para la Victoria de Néstor y de Cristina. ¿Por qué? Porque nos agarraron el tsunami de Macri y la pandemia. Es decir, las condiciones no son las mismas, pero evidentemente el sueño colectivo es el mismo. Bien, por eso se lo preguntaba a Roberto, yo también. Poneme la otra placa, poneme la otra placa y ahora le voy a dar de hecho réplica a Roberto, por supuesto, y lo quiero escuchar a Guillermo, que se tomaron el tiempo de venir un sábado y poder charlar con nosotros, analizar la situación del país. Son dos miradas que en algún momento coinciden en algunas cosas, ¿no? En algún punto, en algún aspecto llegan a coincidir. Dame la otra, dame la otra placa, en donde habla de la sociedad que está insatisfecha, o la tercera placa. Población con necesidades básicas y insatisfechas, 18.1 millones de personas. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad, Guillermo. Mire, primero me gustaría reflexionar sobre lo que dijo la colega. Sí. Las condiciones internacionales ahora, dejemos de lado la pandemia, son mucho más favorables que cuando nos tocó a nosotros iniciar nuestro gobierno. Esto hay que tener muy claro. Ya pasó Trump. Por lo tanto, ese mundo globalizador se terminó, está en discusión. Si yo cuando administré el comercio, en vez de tener a Obama de presidente de Estados Unidos, hubiésemos tenido a Trump, no nos hubiesen hecho ningún juicio en Ginebra. Si cuando empezó el gobierno de Kirchner hubiésemos tenido a Trump,
otro gallo hubiese cantado. Las condiciones internacionales son muchísimo más favorables ahora, pero muchísimo más favorables que las que teníamos en aquel momento, y las desperdició el gobierno de Macri por no entender el mundo, no entender a Trump, y el gobierno de Alberto. Pero Mauricio decía que entendía muy bien el mundo. No, precisamente no te olvides que Mauricio, como lo llamás vos, celebraba que ganara la Clinton, que es el único gobierno, casi te diría yo en la historia de la humanidad, que se felicita al presidente ganador de Estados Unidos, en este caso Trump, diciéndole qué pena que no ganó su contrincante, esto Clinton. Agarrar es una cosa inédita. Lo recuerdo. No entendió el mundo ni Macri ni Alberto Fernández. Es cierto que tuvimos una pandemia. Ahora, la pandemia le pega a todos los países del mundo por igual. Por eso es una pandemia. Con lo cual, ahora están dadas las condiciones para hacer una política donde los elementos endógenos del desarrollo, que siempre planteó el peronismo, se puedan poner en valor, y no en el mundo global del consenso de Washington que nosotros teníamos en el 2003. No lo supo aprovechar Macri, no lo supo aprovechar Alberto, lo tiene que aprovechar el próximo gobierno peronista, que no va a ser con ninguno de estos socialdemócratas que el gobierno. Me había obligado a preguntarle a Roberto. Roberto, ¿hay posibilidades de que lo entienda el próximo gobierno o no? Porque venimos de Mauricio Macri no entender. Según Guillermo Moreno, el actual gobierno con Alberto Fernández a la cabeza, y debo decir que detrás Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La vicepresidenta, por las palabras que... no hay por duda, la reflexión, no hay duda de esto. Es responsable de esto, es responsable también. Alberto. No la toma de decisiones, pero está atada al fracaso de Alberto, de eso no hay duda. Roberto, ¿se va a aprovechar? ¿En algún momento se puede aprovechar esta situación o no? Lo primero que tenemos, que creo que se debe aclarar, que este gobierno es una deformación del peronismo. ¿Deformación del peronismo? Una deformación del peronismo. Bueno, Guillermo ganan las elecciones, dicen que gobiernan, cantan la marcha, pero deforman totalmente esa posición, porque tienen una posición claramente ligada a los partidos socialistas y a los países socialistas, y a los países que llevan directamente siempre a la pobreza extrema a su población. Lo vemos en Venezuela y lo vemos en tantos otros. Vamos al de Venezuela, que es el que tenemos más cerca y el que vivimos todos los días cuando vamos a algún lugar y que nos atiende una chica o un chico venezolano que se vino a trabajar a la Argentina y que dicen, por favor, saquen a este gobierno. Nosotros tenemos... ¿A vos te lo dicen, por favor, saquen al gobierno? Por favor, terminen con este gobierno, porque lo que tenemos que entender es que nos llevan al desastre total. Lo que también tenemos que entender, que no es solamente el peronismo, ni el radicalismo, ni otros partidos los que vamos a salir adelante. Nos tenemos que poner de acuerdo. El último Perón, abrazado con Balbín, plantearon la unidad nacional. Entonces, si vamos a hablar de la realidad, eso es lo que necesita la Argentina. Yo creo que estamos muy lejos de la unidad. Estamos muy lejos, pero tenemos que trabajar. Los que por lo menos coincidimos que este gobierno nos lleva al desastre, tenemos que trabajar para ganarle a este gobierno y después generar las mayorías para hacer los cambios. Pero después se vuelve a repetir, o se repite una historia permanente, que es la unidad alejada. Una vez... Desde el sector opositor siempre piden la unidad. Pero cuando llegan al gobierno se olvidan de la unidad, y el que estaba en el gobierno en su momento comienza la lucha de poder. No es así. Pero la sociedad no lo marca. Mirá, doctor Delía, en el año 2001 en el año 2001 el país estalló por los aires. Y fueron los partidos políticos los que encontraron la salida. Y costó mucho. Y fue un gobierno de coalición, aunque hoy algunos lo nieguen, y en esos momentos se negaba. Había ministros de los distintos partidos políticos los que decidieron que vaya adelante con el gobierno que llevó adelante Duhalde. Se llamaron a elecciones a partir de Costec y Santillán, y a partir de ahí hubo intenciones de un corte transversal para la política, y fueron los mejores años para hacer política, poder hablar y discutir. Uno iba a la casa de gobierno, discutía con un jefe de gabinete en esos momentos, o con un presidente que te escuchaba y encima te entendía y salía caminando para ese lado. Después del 2007, algo pasó en marzo con el tema de la 125. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Con Guillermo Moreno, pero eso fue lo que empezó. ¿Podías discutir con Guillermo Moreno? Por supuesto, yo discuto. Me pondría de acuerdo en un montón de cosas. No haría cosas que hizo él, pero lo habrá sabido por qué los hizo. ¿Qué cosas no harías que hizo Guillermo Moreno? Y algunas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la gestión de una manera que no tiene que ver con los buenos modales. Bien, pará, leo otra placa, El COVID produjo 2,5 millones de nuevos pobres.
Bueno, volvemos siempre sobre lo mismo, ¿no? Los números que van asustando. Uno repasa las estadísticas, doctor D'Elía, y la verdad que no deja de sorprenderse. Exactamente. Y lo peor es que tenemos una pandemia, tenemos una baja en lo que es en la economía, en el Producto Bruto Interno. ¿Y sabes qué es lo peor? Y le digo a los políticos, no encuentro propuestas de planes económicos. Es que ¿sabés no qué encuentro pasa? idea, rumbo. Yo quiero saber un rumbo. Doc, querido, ¿sabés qué pasa? Y también tomo lo que decían acá los invitados y lo que decís vos. Todos propician cierta unidad, propician, si vos escuchás, todos queremos trabajo, todos queremos bajar la inflación. Pero ¿qué sucede? Cuando este gobierno propone, hacemos A, toda la oposición le dice no, A está mal. Cuando ayer Alberto Fernández propuso, bueno, voy a empezar a abrir paulatinamente, vamos a generar el turismo, vamos a generar más puestos de trabajo, vamos a generar actividad. ¿Qué salió a decir lo que es la oposición, los medios hegemónicos? No, pero ¿cómo? Si está la Delta, ¿por qué lo van a abrir? ¿Por qué van a liberar todo? Entonces, somos tan bipolares, ¿sí? Que no se puede de esa manera. El término sería otro. Sí, ¿no? Bueno, no quiero. El término sería otro, pero claro, estamos en televisión. Mirá, se ríe Roberto. No es real, no es real que queremos tirar todos del mismo carro. Ahora, si hay una idea, un aporte, como dice acá el compañero Moreno, de decir, bueno, miren, para mí habría que hacer tal cosa. Lo bueno es no decir lo haremos cuando ganemos, es señor presidente, acá como idea tenemos que hacer esto y esto, poder ponerlo en palabras, en un plan concreto, en un deseo. ¿Ves un plan económico, Guillermo, o no ves nada? Nosotros, los economistas del peronismo, se lo presentamos a Alberto Fernández el 1 de junio del 2020. Yo se lo presenté. O sea, los economistas del peronismo sabemos lo que hay que hacer. ¿Cuántos economistas del peronismo quedan, Guillermo, de verdad? Pero ¿quedan muchos todavía? Quedan? Hay más de 25 en el grupo que funcionamos. ¿Pero cómo? Digo, porque es difícil no creer que Alberto no escuche a un economista del peronismo. No escucha. No escucha. Y aparte, cuando escucha, no entiende, no es de rápido. Bueno, entonces el problema es ese. Las dos cosas. No entiende, no es que no escucha. Hace 30 años. No escucha. ¿Y cuándo escucha, te dije? No escucha. Y cuando escucha, no entiende. Perfecto. Hace 30 años que lo conozco. No es de rápidas entendederas. Cuando vos hablás de economía con él, tiene un solo latiguillo. Compañero ahí debía ir a hablar de política, como él dijo. Y cuando Alberto habla de política, bla, 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 bla. Cuando vas a hablar cosas precisas, no entiende. Te lo digo por experiencia. Con mucha experiencia. Él tiene un solo latiguillo. Los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Esa es la definición económica de Alberto Fernández, típica definición neoliberal y socialdemócrata. Simplemente no entrar para el debate. El esquema económico de Cambiemos y de Alberto Fernández es el mismo. En la escuela austríaca, lo único distinto. Me terminás asustando. Somos los peronistas. No te asusto, te doy esperanza. Te digo lo que humildemente. No, quedan 2 años de gobierno. Yo te puedo decir que quedan no es así. Quedan 2 años de gobierno. ¿Y qué vas a hacer? Te pasó con Macri y ahora también. Te pasó con Macri también. Ahora son 2 años de gobierno y no le vamos a hacer caso a Grabois. Porque Grabois hace 2 días, un día hizo una declaración tremenda y ahora dicen que encabeza. Yo creo que esa gente no es que la encabeza Grabois. Están ahí, son nuestros compañeros, estamos bien. Espero que vayan rezando, que vayan en paz y unidad como tiene que ser. Lo que yo te digo es, los economistas del peronismo y el peronismo sabe cómo resolver este tema. Tanto que se lo pusimos por escrito hace más de un año. Lo que vos pasa decís, es que las condiciones... Alberto Fernández no te dio bola, no te dio bola. Pero el peronismo sabe lo que hay que hacer. Pará, me escribe un intendente peronista y me dice, Guillermo Moreno tiene razón, no me nombres. Mira, hombre de la provincia de Buenos Aires. Que me sonría, pero... ya voy con Rezano. No puedo dejar pasar una cosa. No solamente se gobierna a nivel nacional, también se gobierna en otros niveles, provincial y municipal. Sí, lógico. Entonces, la doctora expresó que siempre la oposición, cuando el oficialismo tira una idea, están en contra. No es así, y mucho menos en todos los niveles. A mí me toca presidir el bloque del Senado de la provincia de Buenos Aires, donde somos 26 de 46. O sea, somos 26 la oposición y 20 el oficialismo. Si nosotros le dijéramos todo que no a Kicillof, que es muy difícil, porque aparte actúa de una manera muy soberbia, con poca
intercambio. Tacto. Si nosotros hubiésemos dicho todo que no, no tendría presupuesto, no hubiese tenido endeudamiento, no tendría tantas de las leyes que nos pidió y le sacamos. Lo que nosotros hicimos es decirle que no a lo que realmente estaba mal, porque nosotros estamos en política porque tenemos vocación de servicio y queremos que la gente viva mejor. Entonces, no es que todos le decimos que no. Cuando las cosas se tienen que mejorar, hay que mejorarlas, y cuando hay que dar la opinión, hay que darla, y para eso están las cámaras, para eso está la legislatura provincial, para eso están los consejos deliberantes y para eso está el Congreso Nacional. Bien, pará, Doc, ya vuelvo. Me llama urgente Matías Rezano. Dale, Mati, ¿qué está pasando en la marcha? Acaba de transitar todo lo que es el grueso de la peregrinación. Han pasado la avenida Jujuy y Rivadavia, la intersección de ambas avenidas, y continúan justamente hacia Plaza de los Congresos. Para quienes están transitando en vehículo y en transporte público, desde Pueyrredón o Jujuy hasta Congreso, en sentido hacia el Bajo, quienes transitan tienen que hacerlo por la calle Hipólito Yrigoyen y Alsina, y quienes transitan hacia General Palo tienen que hacer por la calle Moreno. Esas son las desviaciones que están utilizando quienes están a cargo del tránsito, porque justamente esta peregrinación, el grueso son de 1000 metros, 10 cuadras, y como te estoy mostrando en imagen, es la última columna que marcha con la peregrinación hacia Plaza de Mayo. Bien, complicaciones en el tránsito, y va a seguir la complicación en la zona de Plaza de Mayo, en la zona del Bajo, porque la verdad que la movilización es multitudinaria. Sí, a las 15 se espera justamente que lleguen a Plaza de Mayo para extenderse hasta las 16, 16:30 horas. Exactamente. 5 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Dame la otra placa, por favor, porque... Dame otra placa si la tenés, si no sigo con Matías. Acá está, mirá, porque... A ver, la producción hizo un gran laburo con las estadísticas. A Guillermo le encanta, el tema de los números, las estadísticas le encanta. 9,2% de los hogares por debajo de la línea de indigencia con programa alimentar, con un programa alimentar. Y que justamente la UCA, la Universidad Católica Argentina, dijo que la tarjeta alimentar redujo justamente la pobreza y la indigencia, y ayudó justamente a que esa gente no llegue a otro extremo, peor aún. Yo me pregunto, de ese 9,8% es el 9,2% por debajo de la línea de indigencia, ¿es consecuencia de la actual pandemia o hay un grupo importante de argentinos que sufren la indigencia de lo que muchos dicen del oficialismo, la pandemia Macri? Guillermo, mirá, después te doy derecho a réplica, Roberto. No, está bien. Mirá, acá obviamente tenemos que empezar a pensar para adelante. Hay una consigna muy importante que sale de esta marcha, que tienen que ser mucho más de 10 cuadras para hacer 250.000 personas. Sí, yo pensé lo mismo. Yo tiene que ser mucho más. No estoy cuestionando la cantidad, la cantidad debe estar bien. Lo que digo que seguramente la extensión, el periodista, claro, error de cálculo. El periodista está viendo 10, pero debe haber otras columnas. Sí. Pero es muy importante porque se han movido 250.000 personas, las que fueran, detrás de una consigna sustantiva que es una renta universal, un salario universal para todos ellos. Y acá tenemos un serio problema. ¿Cuál? Que no está la producción para ese ingreso. Entonces lo que vas a tener es... ¿De dónde inflación. la sacás? Si vos, porque si repetís lo que hizo Alberto, retirar a la fuerza de trabajo del mercado. Sí. Había 18 millones de personas trabajando en marzo del 20. Sí. En abril pasaron a haber 4 millones de personas trabajando. Por la pandemia. Retiró la fuerza de trabajo del mercado e imprimió plata a mansalva. Lo único que tuviste es lo que podías tener, que es inflación. Este mensaje, que se entiende desde los desposeídos de mi patria, tiene una solución técnica muy compleja que implica por los equilibrios macroeconómicos y después generar empleo. Pensar que emitiendo plata y regalándola vos vas a tener los bienes para consumir con esa plata sin que haya trabajo, miren, eso es imposible. Con lo cual, detrás de esto viene un debate técnico entre los movimientos sociales y el peronismo para que se comprenda para dónde vamos. Y es muy importante, porque hace 4 o 5 años atrás los movimientos sociales decían que la sociedad, el sistema no alcanzaba para todos. Hoy eso no lo dicen más. No lo dicen más, reconocen que es el trabajo el que ordena la sociedad. Con lo cual hay un debate que nos vamos a tener que dar como nos los dimos en el anterior gobierno. Ahora, ¿cómo se daba en el gobierno anterior el debate? Generando trabajo. Entonces, cada vez la mesa, en vez de ampliarse, se achicaba. Hasta que llegó un momento
que el elemento ordenador, que es el trabajo, y su representante, el movimiento obrero organizado a través de la CGT, ocuparon el conjunto del espectro, más los empresarios. ¿A dónde tenemos que ir? A la comunión entre el capital y el trabajo. Eso es el peronismo clásico. Bueno, los movimientos sociales están en esa transición. No es bueno a ese debate lo que agrega Grabois. Por eso lo pongo, es un muchacho joven, está todo bien, pero digo, cuidado con esas declaraciones que no ayudan. Vos sabés la que estoy diciendo, sí, ¿no? te entiendo. Pará, 27.5 hogares por debajo de la línea de indigencia sin programa alimentar. Lo que te mostrábamos recién, 9,2, era con el programa alimentar. Ahora, yo no puedo leer muchos de los mensajes que me van llegando, que tienen, yo te dije, leí uno recién de un intendente que me dice, mira, negro, no me nombres porque estamos en época de elecciones, se entiende y está dentro del mundo. Lo sabés, Roberto. Daniel, pero vos preguntale a ese intendente qué hubiera pasado o qué pasaba en la era macrista sin el programa, por ejemplo, alimentar. Pero pará, a lo que voy es... Hubiese tenido un estallido, porque si no tenés para comer, ¿me entendés? Hay problemas. Acá me suman... Dame tu aporte, doctor. No, yo si quería preguntarle a todos, y principalmente a Roberto, si tuvimos 10 años o 12 años fructíferos en materia económica y tuvimos un rumbo, hoy tenemos, es decir, un plan, es decir, no hay plan, no sabemos a dónde vamos a parar. Pregunto, ¿tenemos un gobierno impotente que quiere hacer las cosas y no puede? No, tenemos un gobierno que plantea las cosas como no hay que hacerlas. En esto tengo que coincidir con Moreno. Nosotros le queremos hacer creer a la gente que ahora hay un peso en el bolsillo que no sirve para nada porque uno saca un billete de 1000 y se prende fuego y que eso está bien. Eso está bien para pasar el problema, pero esto después va a explotar porque hubo 510.000 millones de pesos que se distribuyeron por fuera de lo que es lo normalmente para distribuir entre las provincias en los últimos 2 meses. Y eso fue papel pintado, eso fue sobreemisión que hace este gobierno del kirchnerismo, porque en definitiva es Cristina la que manda, no es solamente él es el que está, pero atrás siempre está Cristina, con un kirchnerismo deformado por el pensamiento socialista Roberto, de Kicillof. Porque es muy fuerte lo que estás diciendo. No, no es muy fuerte, es la realidad y nosotros la defendemos de esta manera. Lo que no podemos pensar... Alberto no comanda, no dirige. Hoy recibí un meme que decía, ¿Sabe lo que le pasa a Costa? Messi se va del Barcelona, la culpa la tiene Macri. Claro, no. Esta cifra. Messi se va del Barcelona, la culpa la tiene Macri. No es así. No la tiene la culpa, Mauricio. Hay errores concomitantes entre gobiernos anteriores, gobierno anterior y este gobierno. Lo que pasa es que este gobierno aprovechó la pandemia para esconder su ineptitud. Yo no creo que haya aprovechado la pandemia. Si no hubiese tenido pandemia, Alberto en estos momentos no podría caminar por la calle. 2 veces. Esconde su ineptitud en la pandemia. Mira, 2 veces utilizaste, Costa, permitime que te diga de vos, 2 veces utilizaste 2 caballitos de batalla de ustedes que son, vamos a hacer Venezuela, algo que escucho hace 17 años y todavía no somos Venezuela, y ahora sacaste a relucir, porque ya no tenés argumento, acá la mala, el cuco, la que gobierna es Cristina. No podemos reducir a nuestra audiencia a volver a esos, para mí Cristina no es un cuco, cucos, para mí Cristina no es un cuco. Cristina es una persona muy inteligente que supo hacer una jugada importante electoral para ganar una elección. Lo que pasa que evidentemente no argumentos. ¿Viste lo que vos dijiste que eran errores? Que hay que asumir que se cometieron errores en el macrismo, que no era que Messi se vaya al Barcelona. Vos sabés ese error cómo se llamó. Se llamó deuda externa a 100 años. Se llamó deuda externa para pagar otro tipo de cosas y para fugar el capital de la Argentina. También se llamó haber agarrado un gobierno con 7 puntos de déficit fiscal y haberlo dejado con 1,5 puntos. Y por supuesto que el error fue no entender lo que estaba pasando en la calle, porque también hay que saber aceptar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Por supuesto que en el balance la sociedad es la que opina y la que decide. Vamos a ver dentro de unos días cómo decide la sociedad a partir de lo que está haciendo. Yo le quiero preguntar a Guillermo. Quiero cerrar con Roberto, pero dame un minuto, doctor. Porque de este 27,5% que no tiene el programa alimentar, perdóname que te dé la espalda, Guillermo, ¿en cuánto influyó lo que para muchos denominan la pandemia de Mauricio Macri? Porque desde el oficialismo del gobierno te dicen, bueno,
recibimos un gobierno con un nivel de pobreza superior a lo que se esperaba. De hecho, el IFE demostró el nivel de pobreza que había en la Argentina. El gobierno pensó que el IFE alcanzaba para 3 millones de personas y terminó dando una ayuda, una asistencia a 9 millones de argentinos. Digo, en este número, Roberto, ¿en cuánto tiene responsabilidad el gobierno de Mauricio Macri? No, es contrafáctico, porque si se hubiesen tomado algunas medidas y si hubiese podido generar un poco de certeza en las primeras medidas del gobierno, quizás esto no hubiese caído tanto. ¿Pero qué medidas? O sea, no nos vamos a olvidar, nos vamos a olvidar. Hay un número que es categórico. 18 personas trabajando, a los 5 meses 4 millones de personas trabajando. Lo dijo Moreno, no lo dije yo, lo tomé enseguida. Él es un hombre de la economía. En el medio de la pandemia, ¿no? Yo aprendo de economía solamente para poder estar en estas cosas, porque en definitiva uno, si le gusta la política, tiene que aprender un poco de todo, porque saben que hay una cosa, no hay título habilitante para ser político. No. Ningún título habilita para ser político. Lo que nos va habilitando en el tiempo es lo que podemos ir aprendiendo, la experiencia, lo que vamos estudiando y lo que vamos aprendiendo. Es imposible aprender de grande a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con la cosa pública. En todo esto yo digo, a mí me encanta estar en una reunión así y debatir de esta manera. Me gustaría que podamos ser un poco sensatos, que no es todo de un lado ni todo del otro. Acá viene un proceso de errores. Hay errores que compartidos. No tienen 4 años, 6 años. Hay errores compartidos, o sea, y errores graves. Y si quieren, voy a tomar, vamos a hablar del 14, si quieren. Yo creo que fue el 11. Pero si quieren hablamos del 14. En adelante. Para, ¿qué querías? Dale, déjame contestar y ya voy con lo tuyo, Doc, ya voy con lo tuyo. Porque es honesto en el debate, valoro, y yo creo que el esquema de unidad nacional no es que nos fusionemos. El esquema de unidad nacional es que gobierne el peronismo y controlen los radicales. Esto es lo que yo creo. Yo lo creo al revés. Guillermo, lo creo al revés, pero bueno, no solamente los radicales. Se dejan controlar ustedes, porque el peronismo en el gobierno después no le gusta que lo controlen. Déjame explicar por qué. Vos sabés muy bien, Guillermo. Pero déjame explicar por qué. Dale. Gobernamos los peronistas y controlan los radicales. Sí. Porque los radicales son como los auditores de las empresas. Trabajan de 10 a 16. Y 1 hora y media para comer. Los peronistas trabajamos 14 horas por día. Entonces, trabajamos los peronistas, nos controlan los radicales y está perfecto. Al margen de esto, voy a corregir con humildad un dato, porque Lacunza, que era el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, se los da mal. Y los repiten mal y no es culpa tuya. Cuando vos decís recibimos 7 puntos de déficit y entregamos 1,5, te estás refiriendo al déficit fiscal primario. Muy bien. Lo que hizo el gobierno, lo hizo el primer ministro de Economía de Macri, fue cambiar la metodología de cómo se mide el déficit fiscal y adaptarla a la vieja metodología del fondo, entre primario y financiero. Antes se medía todo junto, por lo tanto, vos estás comparando primario. Ahora, lo que pasa es que cuando metés los intereses y metés el déficit del Banco Central, más el de las provincias, que es el que hay que medir, el déficit fiscal total, Macri dejó 5 puntos más que lo que recibió de Kicillof, que son 7 puntos, como bien vos decís. Eso es muy importante, porque si no, con toda humildad te lo digo, comparás peras con manzanas. Cuando vos comparás manzana con manzana, lo que hizo Macri fue aumentar el déficit fiscal y aumentar el déficit del sector externo. Por eso lo llamábamos una supercrisis como nunca habíamos tenido. Yo venía acá y decía, miren que esto no es el 2001, miren que no es el 89, esto es mucho más grave. Y se está demostrando que es muchísimo más grave. 14 y 17. Roberto, ¿te puedes quedar unos minutos más, por favor? Porque hay mucha gente participando y tratando de opinar a través de las redes sociales o a través de mi Twitter privado. No sé si al Doc ¿te puedes quedar, Roberto, unos minutos más? Sí, cómo no. Guillermo, ¿te puedes quedar unos minutos más? Claro, bueno, dale. Antes de ir al consejo de Aparte Globito. tiene sentido del humor. No, pero a mí me gusta cuando hay una discusión, un análisis de la realidad, de lo que vivimos en la Argentina con altura. No, viste, con chicanas. No me gusta eso del político. La gente no quiere más eso. La gente quiere discusión y quiere solución por sobre todas las cosas. La solución a este punto, mirá, la solución a este tema, 10,2% de desocupación. ¿Cuál es? Y la otra pregunta, ¿en realidad hay 10% de desocupación en la Argentina? ¿O es un poquito más? En minutos lo analizamos. Dale, eran 2 preguntas, ¿se acuerdan? Exacto. Una de ellas, creo yo,
si realmente este 10,2% es lo que tenemos como desocupación los argentinos. ¿Vos qué pensás, Guillermo? No. ¿O es un poquito más? Porque recién hablaba en la pausa con Roberto y me decía, y no sé, me parece que es un poquito más que el 10,2%. Es muchísimo más. ¿Cuánto es un muchísimo más? ¿Arriba del 15? ¿Arriba del 14? Porque la desocupación se mide en porcentaje de trabajadores, considerando que los trabajadores están en situación normal, 8 horas de trabajo, 9 horas de trabajo de acuerdo al convenio, por día. Sí. Pero en realidad serían entonces miles de millones las horas no trabajadas, para eso se hacen porcentaje. Sí. Pero en realidad son horas trabajadas. Cuando vos lo haces por horas trabajadas, estás en una desocupación muy similar a la que dejó el último gobierno radical de la Rúa. Está muy similar en estos momentos. Los indicadores económicos sociales son muy parecidos, casi idénticos a la crisis del 2001. No hay posibilidad, cuando vos lo analizás, que estás en esa discusión. Lógico, te viene que te achican la PEA, que este labura 4 horas, que el otro labura no sé qué. El lápiz, decís vos. Bueno, no, es el problema de lo que ha pasado con el mercado de trabajo. Para comparar vos tenés que homogenizar la manera de medir. Cuando vos lo ponés por horas trabajadas, esto significaría la cantidad de desocupados que expresan las horas no trabajadas en la República Argentina hoy, no que me dice que un muchacho que recibe un plan está trabajando. Porque no, vos no es laburo. Cuando vos lo medís por horas trabajadas, para entender lo que pasa en la Argentina, estás igual que en el 2001. Poquito más, poquito menos. Vos en tu cabeza... Es terrible. No. En realidad es el 2001 más el 89 juntos, porque encima le estás dando a la maquinita con todo, que en el 89 le dabas a la maquinita, pero no tenías esa desocupación. Sí. En el 2001 tenías la maquinita, en el 89 nos fuimos a la hiper. Muy bien, pero no tenías esa desocupación. Sí. En el 2001 tenías desocupación, pero no le dabas a la maquinita. Acá es la combinación de las dos cosas. Por eso se llama supercrisis. ¿Ves por qué te digo que me estás metiendo miedo? ¿Ves no, por qué querido, pero me estás metiendo miedo? Escúchame, con ese físico, si vos tenés miedo... pero bueno, el que sabe acaso es vos, no soy yo. Después, querido, pero si vos tenés miedo, dejate de ¿Qué le queda al resto? Con ese físico tenés espalda para ponerte en la Argentina. Vení conmigo que nos cargamos la Argentina. ¿A dónde quiero hombrear? Yo no tengo problema. Sí, vamos, vení conmigo que nos ponemos la Argentina al hombro y vamos. Y lo llevamos a él para que nos controle. Para que nos controle, porque el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Y nosotros dos, con la cara que tenemos, con la Argentina al hombro, tenemos que tener... Claro, tenemos que sobre todo por vos. Sobre todo por vos. Me encanta que venga Guillermo. Yo ya estoy probado. Sobre todo por mí. Claro, yo ya estoy probado. A mí ya me abrieron las valijitas con 6, 10 millones de dólares. Y a casa. A mí, ya pasé por los 40 días. Yo no veo un verde, pero no sé. Bueno. Una lechuga. Pero yo te voy a mirar también, pero mejor que nos mire un tercero. Nos mira él y vas a ver cómo en 6 meses damos vuelta a la Argentina. No tenés que tener miedo, tenés que tener esperanza. Para eso estamos acá los peronistas, para darte esperanza. Bien, lo firma Guillermo Moreno. Dame, doctor Delia, quiere decir algo. Dale. Yo le quiero preguntar algo a Roberto. La postulación de Facundo Manes por la Unión Cívica Radical es una propuesta novedosa. ¿Qué tema que tocaste? Novedosa. Vos sabés que es delicado el tema ese. Claro, o viene a romper la figura de Horacio Rodríguez Larreta 2023. Yo creo que está muy bien que la gente se sume a la participación en la política, es lo que necesitamos. Los que somos verdaderamente demócratas y republicanos queremos que la gente participe y está muy bien que lo haga Facundo Manes. Yo estoy con Santilli por una sencilla razón. Creo que la experiencia del Colo, a partir de su gestión en la ciudad, de la militancia política, también su condición de peronista, porque hay que decirlo que es así. Eso no quiere decir que solo los peronistas pueden gobernar, también lo podemos hacer lo que no lo somos. Mirá. Nos va a llevar a poder tener una posición más clara para parar este intento de este gobierno de hacerle creer a la gente que las cosas andan bien y que se puede salir de esta manera, cosa que está claro, acá se dijo que de esta manera no se sale. Y bueno, la ciudadanía va a terminar armando la boleta. Manes pretende encabezar la lista, nosotros queremos que la encabece el Colo, seguramente la ciudadanía se va a expresar y se va a armar una lista de acuerdo a lo que quiere la sociedad. Y no me cabe ninguna duda que el Colo va a ser nuestra cabeza de lista, porque esto se va a ir viendo en el camino. Y aparte hay que aclarar, Manes no es el candidato de los radicales, porque una vez que estamos dentro del espacio somos todos parte del espacio juntos. Roberto, en esa lista está Joaquín de la Torre, que es peronista, y está Cariglino, Jesús, que es peronista. Está de la Torre. Y no están
muchos radicales que ganaron la interna en su distrito y no le dieron la lista. Pero pará, Roberto, eso lo vamos a hablar detrás en otro de momento. La figura yo de quisiera Manes, ahora... Pero pará, sí. yo te voy a escuchar eso. Pero detrás de la figura de Manes vos sabés muy bien que el grueso del radicalismo dice, che, bueno, tenemos nuestra opción. ¿Qué te dicen el radicalismo cuando se apaga la lucecita roja? Siempre nos mandaron al fondo de la lista. Siempre nos prometieron lugares y nunca nos respetaron. Y siempre jugaron con el círculo rojo. En la última interna del partido, pero tengo amigos que sí participaron porque yo vengo del radicalismo. Hoy no estoy militando dentro del radicalismo. Tampoco me afilié al PRO. Yo estaba tratando de generar un partido que se llama Vecinos Unidos de la provincia de Buenos Aires. No llegamos porque en enero, cuando presentamos todos los papeles, casualmente el juez que asumió en la provincia no nos dio nunca la posibilidad de afiliar. Eso por un lado, para que la personal. La otra, amigos míos que ganaron las internas, en vez de representar la lista de Manes, se la dieron a la lista perdedora. Costa, no pasó solamente en un lugar, pasó en muchos de los lugares del conurbano, que fue donde la lista de oficialista había perdido las elecciones internas. Eso por un lado. Yo creo que Manes está bien recibido en la política, bien recibido en nuestro espacio. Nosotros le queremos ganar porque creemos que ser neurocirujano, lo dije hace un rato, que no hay ningún título universitario que te capacite para la política, que ser neurólogo, no neurocirujano, no te habilita para decir que podés ser presidente. Eso lo hay que demostrarlo con el tiempo y que al mismo tiempo somos muchos los argentinos que queremos saber qué piensa Manes. Bienvenido Manes, bienvenida a la disputa y nos vamos a jugar con él. Ahora vamos a esto. Algo me dijiste recién vos en la pausa, porque ya voy con la doctora María Carreras y con el doctor Delía. Y también le he hecho réplica de Guillermo, que se reía recién cuando hablabas acerca de los radicales. Le sacaste una sonrisa, se sigue riendo, mirá. Y bueno, él también me hizo reír a mí, está muy bien. Hablábamos de los 15 millones. Yo te pregunté en la pausa, corregime, decime si no es así. ¿Cómo te sentís cuando vas por la casa de la gente en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué vivís? ¿Qué sentís? ¿Qué presentís? ¿Cuál es la sensación? Primero, porque hablamos de números como, viste, de manera muy fría, 10,2%, 15 primero millones. Vamos a hablar de algo que no pude entrar, que era cómo hacemos para ir en contra de esos, o para solucionar el problema de esos más del 60% de chicos pobres en el conurbano. Primero, tienen que estar en la escuela, tienen que estar alimentados en la escuela y tenemos que ir a la escolaridad doble, que fue una ley que votamos, yo era diputado nacional en el año 2004, que se aumentó el presupuesto de la educación y nunca se llevó adelante esa doble escolaridad. Y lo tenemos que llevar en un momento con crisis. Lo que hay que hacer es meter educación a los chicos para sacarlos de la pobreza. Lo primero que hay que hacer es educarlos. Segundo, hacer que sus padres trabajen. Ese 10%, 10.2 es mentiroso. Fundamental. ¿Cuántas son las personas que reciben planes sociales? Los planes sociales los reciben porque no trabajan, al menos en blanco. Ahora, no trabajan, porque si van a trabajar en blanco dejan de recibir, que ese es el error también. Si no llegan con su trabajo, le tienen que dar igual el plan social. Entonces nos vamos muy arriba del 20%, pero el tema es, para eso, ¿qué tenemos que hacer los argentinos? Saber que esta no es la forma. Y vamos ya que está en otra para doña Rosa y don José que está en la casa. Déficit fiscal es cuando se gasta más de lo que se obtiene, de lo que se recauda. Es como si uno gana 100 pesos y gasta 110 o 115 por mes. Si eso sucede así, tarde o temprano le queda debiendo a la tarjeta, le queda debiendo al panadero, le queda debiendo al verdulero y al mes siguiente le dicen, che, vení a achicar. Llega un momento que la familia no puede generar su propio dinero. Entonces firma algún documento, se va endeudando porque el déficit se arregla o con endeudamiento o con emisión. En estos momentos estamos en la peor de todas. Tenemos un endeudamiento generado por el gobierno anterior a partir de las necesidades que tenía para cubrir lo anterior. Es cierto. Pero encima tenemos una emisión escandalosa, emisión escandalosa que significa que hoy pensamos que estamos teniendo una mejora en el bolsillo y se va a transformar en un escándalo y en una explosión después de que termine esta fiesta que quieren generar con billetes que se quedan pegados porque la pintura que le pusieron todavía está fresca. No podemos estar distribuyendo lo que no estamos generando. Tenemos que parar la moto. No se puede si no vamos hacia buscar el equilibrio, si no vamos a conversar con los movimientos sociales, si no metemos también al gremialismo, si no metemos a los empresarios, no podemos salir de este atolladero. No nos van a sacar mintiéndonos. No nos van a sacar mintiéndonos, ni nos van a generar buenas
buena impresión porque nos están vacunando cuando nos tuvieron 6 meses sin vacunar. Roberto. Viene un momento de definiciones y tenemos que estar todos conscientes de que tenemos que pensar en las definiciones que vamos a tomar porque es un momento muy especial. Pará, que tengo una atención. Dale, dame la atención. Atención. Desde el 1 de septiembre se viene nuevo aumento para jubilados y AUH. El haber mínimo rondará los 26.000 pesos. Bien, 14:35. Tenemos la posibilidad de hablar con quién. Exactamente, con Andrea Falcón en vivo y en directo. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, un placer. Bueno, cuéntenos un poco de este nuevo aumento que van a percibir los jubilados a partir del mes de septiembre. Bueno, en el marco de la ley de movilidad, como siempre sabemos que tenemos aumento los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Este año, con la implementación de una nueva ley de movilidad, el aumento último fue el 12,12% y las fórmulas y los trascendidos marcarían que esta vez el aumento de septiembre va a estar entre el 12 y el 13%, lo cual los ayuda un poquito a recuperar el poder adquisitivo, pero mientras la inflación siga alta, lamentablemente los jubilados van a seguir perdiendo. No importa cuál sea la fórmula, siempre que haya una espiral inflacionaria, los jubilados pierden. Bien, pará, movilidad jubilatoria. La tengo a Andrea, que sabe mucho, una de las mujeres que más sabe. Y le agradezco que esté un sábado en el programa de Augusto Pomar y de Amira, por supuesto. El aumento será alrededor del 12%, el haber mínimo pasará de 23.064 pesos a 26.000 pesos. Este es un punto importante. Sí, pero pará, el aumento también regirá para UH, AUE y demás asignaciones. Ahora, la pregunta del millón, André, y lo sumo también a Roberto porque tiene una agenda cargada, tiene un evento ahora, así lo puedo despedir, es si el jubilado puede vivir con 26.000 mangos. La pregunta fundamental es esa. ¿Cómo hace el jubilado para llegar a fin de mes con 26.000 pesos, Andrea? Bueno, no llega. Ahí está. Tenés una primera situación que en cuanto a lo que es la alimentación, todos los jubilados están manifestando que almuerzan pero no llegan a cenar, que muchas veces dependen de los comedores que hay en los diferentes barrios. La verdad es que no están llegando. Y eso que todavía esta generación tiene la suerte que arriba del 80% de los jubilados y pensionados son propietarios. Pero si no hacemos algo y el nivel del poder adquisitivo del jubilado se sigue perdiendo, en generaciones futuras que además van a tener que alquilar, la situación va a ser cada vez más compleja. Es cierto, es correcto el análisis que hace Andrea Falcone. Roberto, te hago la última consulta. ¿De cuánto tendría que ser una jubilación para los abuelos nuestros en Argentina? Arriba del monto de la línea de la pobreza. Para decir que es medianamente justa tendría que ser por lo menos eso. Y por supuesto que tendría que hacer de acuerdo a lo que hubiesen aportado en un país donde tan poco se ha aportado y donde tantas normas para favorecer se ha hecho que estuvieron muy bien. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tendríamos que tener un índice fijo, como se habían planteado en otros momentos, que después hubo un decreto de este presidente que los dejó de ocupar. Hoy el 12% parece poco y no se sabe cómo se saca. Entonces quedan otra vez postergados como tantas veces nuestros jubilados. Y la verdad que aunque sean 2,52, todos sabemos lo que cuesta. Ni hablar si pagan alquiler. No, porque lo que decía Andrea recién, si pagan alquiler no pueden comer. Entonces, estas son dentro de las cosas que tenemos que solucionar, pero para solucionarla tiene que haber ingresos, para eso tiene que haber inversión privada, trabajo privado, trabajo estatal, trabajo y el Estado como fiel de la balanza entre el que trabaja y el que genera el trabajo para que de esa manera no haya abusos. A mí me parece que vale, porque tengo que despedir también a Guillermo. Roberto, te agradezco la gentileza de haber venido un sábado. Lo único que me dé la oportunidad, si me nombran ahora, de poder contestarle otro día. No, yo lo nombro. No, tranquilo. Tenés la puerta abierta para venir. Yo no hago dos programas más y lo afilio. Yo no hago dos programas más. No, te vas a afiliar a mi partido. Gracias, Roberto. Gracias por venir. Dale, gracias por venir. Dani. Sí, me voy con Andrea Falcone y ya lo despido también a Guillermo. Mirá, se van a abrazar un radical y un peronista. Mirá lo que es. Muy bien. Me perdí el abrazo de un peronista y un radical. Andrea, te estamos escuchando, dale.
Sí, me parece que este análisis que hacemos sistemáticamente, sobre todo en estos espacios que también ustedes, y les agradezco desde este programa, le dan a los jubilados y pensionados, está muy bien para visibilizar la realidad, pero en algún momento tenemos que empezar a traccionar cambios, porque la situación es cada vez peor y la verdad es que podemos asumir que la generación de Norma Pla de jubilados se perdió y que también la siguiente se sacrificó y que esta se va a sacrificar, estamos hablando de los últimos 40 años, pero en algún momento, si no traccionamos cambios reales y concretos, pensando en un sistema que sea sustentable, porque todos queremos que los jubilados ganen 50.000 pesos de base, por supuesto, pero el sistema eso hoy no lo puede pagar. Hoy no se puede implementar. ¿Cómo hacemos? Claro, ¿cómo hacemos para que a futuro sí se pueda implementar? Bueno, si está ahí Guillermo, yo también preguntaría por qué los sucesivos gobiernos, y esto lo pregunto real porque yo no soy economista, no han atacado el empleo informal, que con 5 de cada 10 trabajadores en negro esto genera hoy menos ingresos en el Estado, obviamente, para financiar y a futuro la necesidad de moratorias previsionales. Bien, te dio una pregunta la doctora Andrea Falcón. Sí, está muy bien. Mirá. En realidad con lo que ella llama el trabajo informal tiene que ver con la economía negra en la Argentina. La economía negra en la Argentina es el 40% de la facturación, o sea, del PBI. La facturación de bienes y servicios finales es el Producto Bruto Interno. Para que sea el 40% de la economía, en eso la disciplina hay consenso, uno te dirán 38, otro 42, pero es el 40%, en realidad van desde las grandes empresas hasta las microempresas. Cuando vos vas, por ejemplo, ahora a ver las tablas en 11, los muchachos que están en la calle. Sí, los que están en la calle. Bueno, muy bien. Vos la ves donde la ponen y la ponen sobre cajas de empresas formales. Está bien, vos tenés las empresas de hilados que a su vez les sirven para que ellos guarden la mercadería. Con lo cual hay un sistema en la Argentina. Pero esto te pasa con el campo, las famosas carpetas del campo, el ganado. Vos decís, ¿cuánto es el ganado en negro en la Argentina que se faena? Y los muchachos te dicen el 30% como mínimo. ¿Está bien? Lo que tenés que hacer en ese esquema no es un problema de que saques inspectores o no, porque la economía negra hace a la tasa de ganancia de las empresas. Entonces, cuando los liberales vienen y te dicen, no, la presión tributaria es del 50%, claro, es sobre los que pagan. Lo que pasa es que la misma empresa que paga es la que negrea. ¿Se está entendiendo esto? No es que hay dos circuitos. Esto no es Perú, la economía negra y la economía blanca. Entonces lo blanco va sobre lo negro. Está todo mezclado, esa es la verdad de lo que pasa en el mercado. Y hace a la tasa de ganancia. ¿Qué decimos los economistas? En el esquema de desarrollo económico el crecimiento tiene que ser blanco. Entonces vos lo que vas generando es que la economía se vaya blanqueando. ¿Lo hicimos? Lo hicimos. Lamentablemente después cuando te viene la crisis, y esta crisis que estamos teniendo desde la devaluación de Kicillof, porque esto comienza con Kicillof cuando Kicillof devalúa y le echa la culpa a Aranguren, no porque Aranguren fuera un santo, sino porque los peronistas de cara al sol decimos hacemos esto y le explicamos al pueblo. Esta situación solamente se resuelve en un modelo de desarrollo y en el mediano plazo. Lo que hay que resolver es el ingreso de los trabajadores y ahí tiene que participar la recaudación tributaria, no hay ninguna otra duda. Andrea, te mandamos un beso enorme a la distancia, ¿eh? Gracias por estar en este contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Dale, un beso enorme. Guillermo, gracias por venir, como siempre. No, gracias a ustedes. Me perdí el abrazo peronista. Gracias por el radical. te lo perdiste. No era Perón, no era Balbín, pero era Moreno y era Costa y yo lo quería tener. Los televidentes se lo perdieron. Yo lo vi. Vos lo viste. Acá lo vimos. El abrazo radical y escuchame, la única verdad es la realidad, nos abrazamos. Es verdad. ¿Y qué me dijo al oído? Bueno, vos trabajás y yo controlo. Gracias, Guillermo. Gracias. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión.